nuestro canal aquí en YouTube de Gracia más Gracia, en la sección de Contestando tus preguntas. Nos ha llegado esta pregunta en referencia al Salmo 45. ¿Qué significa el Salmo 45? La mujer del Salmo 45 es María, como enseña la Iglesia Católica. Muy bien. Contestando esta pregunta, quiero tener sumo cuidado porque sé que es un tema sensitivo entre los que profesan la religión católica y los que son creyentes en el Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Ahora, entonces, al contestar la pregunta, necesito decirle primeramente que creo de todo corazón que María fue una joven que trajo a luz al Señor Jesucristo en Belén de Judea. Al leer el Magnificat de María en Lucas capítulo 1, me doy cuenta de una mujer de tremenda percepción espiritual, mucha piedad, fe en Dios y virtudes muy reconocidas. Hay por lo menos dos referencias a María en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habla a Eva de la simiente de la mujer, o más bien fueron palabras que Dios habló a Satanás acerca de la simiente de la mujer. Creo que esa es una inferencia a Eva, a María, la madre del Señor. Y la otra, quizás un poco más específica, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero entonces, en su Magnificat, María nos revela algo sumamente importante. Ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma reconocía su necesidad de salvación y qué bueno que depositó el asunto de su salvación en Dios mismo. A los 40 días después de nacer el Señor Jesucristo, María trajo su ofrenda para purificarse ritualmente delante de Dios. Y entonces, al ofrecer una ofrenda por el pecado y otra en holocausto, en el caso de ella, por ser una mujer muy pobre, no fueron corderos, pero fueron 2 pájaros. Pero al hacer esa ofrenda, ella misma se está reconociendo pecadora y a la vez está agradeciéndole a Dios que a pesar de ser pecadora, ella haya podido tener un hijo, y en este caso, qué hijo tan especial, el del Señor Jesucristo. Después del nacimiento de Cristo, la Biblia no vuelve a llamar a María virgen. Más bien, Lucas 2 dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y dice Mateo capítulo 1 que José no la conoció hasta que dio a luz al Señor Jesucristo, infiriendo que después del nacimiento de Cristo, José y María entraron en una relación matrimonial normal, o sea, con relaciones conyugales, y al final de Mateo 13, aprendemos que ella tenía por lo menos otros 4 hijos varones y por lo menos 2 hijas. Y se ha tratado de decir que
Esa palabra hermanos es la palabra primos, pero si usted lee el Salmo 69 con cuidado, proféticamente el Señor Jesucristo allí hace referencia a los hijos de su madre, que serían sus medios hermanos, nacidos de José y de María, aunque Cristo nació de María, fue engendrado en el vientre por el Espíritu Santo. Ahora, hay ocasiones en los evangelios cuando María trata de interceder o de tomar alguna iniciativa, pero el Señor no responde positivamente. En el libro de los Hechos, capítulo 1, María aparece por última vez en la Biblia y está en una reunión de oración con los discípulos del Señor y con los hermanos del Señor. Por ejemplo, Santiago, Jacobo, él creyó en Cristo, en la resurrección de Cristo. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, fue escrito por otro medio hermano del Señor Jesucristo. Pero en esa reunión de oración, María no aparece como que le están orando a ella, más bien ella está con los demás creyentes orando a Dios. Y retrocediendo un poquito para terminar en cuanto a esto, usted recuerda que al pie de la cruz, María fue el objeto, fue la atención tierna del Señor Jesucristo, que desde la cruz la encomendó al discípulo Juan, y desde esa hora Juan se la llevó a su casa. María no estuvo presente. Parece esto indicar cuando las horas de tinieblas y la consumación de la obra de Cristo en la cruz, cuando por fin clamó, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que voy a ver a María en el cielo, estoy seguro de eso. Ella era creyente, muy fiel, muy devota al Señor. Y eternamente, junto con nosotros, ella va a adorar, alabar y darle gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Ahora, desafortunadamente, tengo que tocar algo acerca de la teología mariana. O sea, las creencias que se han construido en relación a o alrededor de María. Y tengo que decir que no es algo que yo encuentro en la Biblia, no son enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Número uno, la enseñanza de la concepción sin pecado de María. Ella sí fue concebida con pecado. Por eso necesitaba un Salvador. Por eso ofrecía el sacrificio bajo la ley de las 2 tórtolas para su purificación. Levítico capítulo 12 hace muy claro que la purificación no era para el hijo o la hija que nacía, era para la madre del hijo o de la hija. Y María cumplió eso como judía devota, obediente al Señor. La segunda cosa que la Biblia no enseña es la virginidad perpetua de María. Yo he tratado de mostrarle que lo que la Biblia sí enseña es que ella entró en una relación conyugal normal con el Señor José. Número 3, tenemos la asunción de María, tan reciente como 1956. La doctrina que enseña que María subió al cielo en cuerpo y alma. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el primer cuerpo en subir al cielo fue el del Señor Jesucristo. Cristo las primicias, 1 Corintios 15. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, creyentes irán al cielo en sus cuerpos, transformados, glorificados, cuando venga Cristo por ellos.
María está en el cielo en su alma y en su espíritu, pero no en su cuerpo. Entonces, la cuarta cosa que quiero considerar en cuanto a María y la doctrina o la teología mariana es la sugerencia de que por lo menos Salmo 45 y Apocalipsis 12 tienen referencia a María. En Apocalipsis 12, que no voy a tocar ahorita, es una mujer vestida del sol, etc. Y aquí en el Salmo 45. Me voy a abocar simplemente a la pregunta específicamente para concluir. El Salmo 45 no tiene que ver con María. El Salmo 45 tiene que ver con la esposa de Jehová, que es la nación de Israel. Yo puedo comprobarle eso. En el Nuevo Testamento, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo es la Iglesia Universal. Ahorita es el cuerpo místico de Cristo, Efesios 1, etc. Pero está compuesto de todo creyente desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. En el futuro, ese grupo selecto de creyentes conformarán lo que en Efesios 5 y en Apocalipsis 21 y también en el capítulo 20 vemos como la esposa, la desposada del Cordero. O sea, su naturaleza, su destino es celestial. Pero hay libros en el Antiguo Testamento, y específicamente Oseas, por ejemplo, que nos habla de Israel como la esposa de Jehová. Ha sido muy infiel, pero Dios en su misericordia y en su gracia la va a perdonar. Y dice Oseas 2:14, he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es una clara referencia a Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor. O sea, viene un día cuando Israel entrará en una relación muy íntima, muy estrecha con su Dios, y por eso le dirá Ishi, mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, la esposa de Jehová será Israel. Ahora, en cuanto a la pregunta si Salmo 45 tiene que ver con la Virgen María, de nuevo, la respuesta es no. Jehová tendrá una sola esposa. Y a eso se refiere el Salmo 45. Me gustaría poder hablar de los versículos 1 a 9, por ejemplo, para hablarle de el Dios Jehová de los ejércitos, el guerrero, que vendrá a vencer a sus enemigos y vendrá a reinar, el Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 10, oye hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor. Y si seguimos leyendo, versículos 10 a 17 son una descripción de Israel como la esposa
de Jehová. Y dice el último versículo, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. 2 veces tenemos aquí en esta sección, ella es llamada hija. Y fíjese cómo erróneamente se le dice a María la Madre de Dios. Esa expresión no es bíblica. Y si usted nada más trata de pensar en la insinuación de esa expresión, entonces si María es la Madre de Dios, Dios tuvo comienzo. Pero no es así. La Biblia enseña que Dios es eterno, increado. La Biblia sí dice que María fue la madre de mi Señor. O sea, ella dio a luz al bebé que en Belén se llamó Jesús. Pero recuerde que de todos los pobladores de la tierra, el Señor Jesucristo es el único que puede decir que Él vino al pueblo donde nació y que Él vino del pueblo donde nació. Vino al pueblo, vino a Belén, porque Él era eterno y dejó la eternidad y la gloria del Padre para venir a la tierra, a nacer en Belén. Pero, habiendo nacido en Belén, Él era conocido como un judío que había venido de Belén. Entonces, el Salmo 45 no habla de María, habla del pueblo de Israel en su relación futura con Dios. Asimismo, Apocalipsis 12 no habla de María, es una descripción del pueblo de Israel en los propósitos eternos de Dios. No será la cola de las naciones, será la cabeza, y naciones vendrán a Jerusalén durante el milenio y traerán sus riquezas para ver a Cristo el Rey. Muchas gracias. Si tiene otra pregunta, no se olvide escribirnos a gracia+gracia@gmail.com y con la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo, trataremos de contestarle a la luz de la Biblia.